Cuando el mundo repentinamente se endurece y se torna una especie de fiera mitológica en vez de la consumada humanidad que Dios deseara, el genio franciscano, que es sobre todo un genio espiritual, se expande, se hace más sólido y se intensifica, como lo hacen las fuerzas cósmicas. Así comienza esta maravilla escondida, este tesoro escondido en el alma chilena de la mano de la gran Gabriela Mistral. ¿Y qué es lo que nos convoca hoy día? ¿Cómo está, amigo mío? Muy bien, gracias y feliz de poder compartir contigo y los demás este tesoro que tú bien dices tú, eh, de parte de probablemente una de las personas más puras e iluminadas de la conciencia de Chile y que ha sido tan injustamente, digamos, tratada, o sea, menospreciada, olvidada, ¿no? Y estamos hablando, ¿cierto?, del maravilloso libro que se llama Los motivos de San Francisco. Una obra en honor, ¿no es cierto? Y como reconociendo toda la belleza de San Francisco escrita de una manera que es única. Exacto. Eh, Tal vez algunos de ustedes que oyen saben, Gabriela Mistral tuvo siempre una preocupación espiritual muy amplia y cuando murió se hizo enterrar con hábito de franciscana, Ah, porque se sentía profundamente identificada con el camino de Francisco de Asís, que tal como lo describe ella en este magnífico libro, eh, es el camino del amor, del darse a sí mismo y del unirse con las criaturas. esta idea como del despojo, Eso, más allá del despojo material finalmente, que es una representación, ¿no es cierto?, para la época y para lo que él quiso mostrar, exacto. tomando en cuenta que la iglesia en ese tiempo ya estaba siendo cuestionada por tomar, no sé, por acercarse mucho Al dinero, al oro. al dinero, a lo material, ¿no es cierto? Sí, sí, Entonces viene San Francisco a romper esto sí, con la idea del despojo, que cierto. finalmente es una idea, ¿no es cierto?, del despojo material y del despojo de lo que no somos nosotros, ¿no? Exacto, es una idea de alcanzar la libertad. Ajá. O sea, si uno piensa bien, la espiritualidad de Francisco de Asís está en alguna parte inspirada en la idea de que para poder ser yo verdaderamente tengo que deshacerme de los lastres que me impiden ser. Ah, de lo que no soy yo. Exacto, y él lo tomó en el extremo. Ustedes recuerdan que hay una escena famosa en la cual él se desnuda por completo. Y su padre, que era un comerciante rico, ¿cierto? Ujú. Le echaba en cara las riquezas que le había dado y todo, y él se desnuda por completo y parte sin nada. Y va desnudo por el camino y una persona que lo ve le pasa un saco o algo así. Y con eso se hace su primer traje. El sayal, El ¿no es sayal, cierto? como se llama, claro. Ajá. Sí, esta idea del despojo, y tomando en cuenta que venía de una familia acomodada. Exacto, El exacto. padre era un comerciante que tenía dinero y en el fondo reniega de todo eso sin no antes Mm. haber vivido una vida normal también. Sí, Fue a parece la que fue, guerra, claro, y parece que fue medio mujeriego en y su fue bien momento. mujeriego Sí, también, sí, tuvo tuvo su sus historia. cosas también. Sí, claro. Sí, era chileno, Claro, tenía un alma chilena igual. exacto, era medio chileno para su Bueno, cosa. con respecto a eso, aquí hay un trocito que voy a leer que es bonito y que habla de lo mismo. Ujú. Em, Dice, porque al negarse a sí mismo hay más que el tormento corporal, hay la descuajadura de cuanto en nosotros no es Cristo. Eh, Y entre paréntesis la Gabriela pone, y lo que en nosotros no es Cristo es casi todo. Así que, ¿qué decir? ¿Qué Una decir a maestra, ¿no eso? es cierto? Exacto. Es entenderlo todo. Sí, la belleza de ese libro. Este libro fue editado en 1965, Ajá. muchos años después de que ella ya hubiera muerto. Y esto se logró solamente porque ustedes saben que ella vivió el último tiempo con probablemente su pareja, pero que Ajá. era su secretaria. Y ella, la Doris Dana se llama esa Sí. mujer, guardó montones y montones de textos. De hecho, hace poco tiempo volvieron a llegar a Chile textos que estaban guardados en la herencia de Doris Dana. Ah, mira. Entonces se sigue descubriendo cada vez más cosas de Gabriela Mistral. Ajá. Y es increíble cómo ella entonces abarcó tantos temas. Pero esta profunda espiritualidad, claro, no se vino a conocer hasta 1965, porque Doris Dana entregó estos textos a Chile. Ujú, Pero estos libros, o sea, estos poemas fueron escritos en los años 20. ujú. Quería conversar un poco contigo sobre la forma de la escritura, porque Sí, finalmente esto es una biografía poética. absolutamente. Sí, Es contar algo, cómo hablar de la biografía de alguien que ya se ha dicho tanto, ¿no es exacto, cierto? exacto, Y hacerlo nuevo, porque lo dijo de manera nueva. Igual. exacto.
En el fondo usa la palabra, y si ustedes leen, los invitamos realmente a leer el libro. Sí. Es maravilloso, es cortito, así que nadie se puede quejar. Esperemos que después del audio les den ganas de leerlo. Y es Exacto. cortito y es entretenido de leer, ¿no es? Es hermoso, son fragmentos cortos de una página, 2 páginas nomás. Sí. Ujú. A veces hay uno de 10 líneas y listo. Son ideas, apuntes. Ajá. Es como que ella estuviera poniendo apuntes que dan como luces sobre Ajá. la vida de San Francisco Sí. y la belleza de los principios. Y se nota cuando lo leen el profundo amor y admiración que ella le tenía. Exacto, y cómo entendía el camino Sí, sí. que tuvo que llevar. Y claro, todo esto con un lenguaje precioso, trabajado como con una artesanía del lenguaje así. O sea, casi nada está dicho de manera corriente. Todo se dice de una manera bella y significativa, que a veces se vuelve espeso. Uno lo lee y es como que se queda atrapado en el lenguaje. Ah. Y en otras ocasiones llega a volar. Ajá, Es impresionante exacto. cómo va y viene. Es la combinación que siento yo que, bueno, te conté hace unos días atrás cuando estábamos planeando, porque desde que llegó esto a nuestras manos hemos venido Pensando, ¿cierto? Sí. Cómo- planeando como el capítulo y entre todas esas cosas investigando me pongo a ver un documental que le hicieron a la Gabriela en un canal nacional. Entonces te comentaba yo que sale una niña comentando sobre la imagen de Gabriela que tenía muy asociada a los niños. Sí, Una imagen muy maternal y minimizándola como diciendo, siempre han dicho que Gabriela es muy cercana a los niños y que era como muy así, pero en realidad ella era una luchadora y más allá de que sí era una luchadora, ¿no es cierto? Para luchar hay que tener un profundo deseo de amor. sí, ciertamente. Entonces se notan ambas cosas, como la sabiduría de una mujer mayor que sabe de lo que está hablando, del camino espiritual, como del pedregoso camino espiritual, Exacto. y que también tiene esa delicadeza de la niñez a la hora de escribir. Sí, O sea, sí. y por eso que es tan didáctico de leer. Exacto. Porque sabe encontrar la palabra precisa que ilumina una idea sin llenarla de, no sé, de frases cultas ni complejas Exacto. y sin darse mil vueltas. Es como que con una frase sencilla enternece. De repente hace vamos a leer algunos trocitos seleccionados, muy pocos, Ajá. pero este no está incluido, pero me recuerdo en un momento que habla de, por ejemplo, de que Francisco de Asís era famoso porque era delgado, entonces dice, y con su cuerpo angostito. Sí. Y eso es tan cariñoso ese epíteto de decir, mira, tienes un cuerpo angostito, que apenas captaba la luz del sol. Sí, sí. Es como con un cariño infinito que lo habla, ¿cierto? Una forma, sí, muy, muy cariñosa, muy maternal. Hay Claro. algo como que te abraza cuando lo vais leyendo. Exacto. Y el libro entero está inspirado de ese amor apasionado y deslumbrado. Ajá. De ella por él y de él por el Por el mundo, por la creación. ¿no es cierto? Exacto. Por ¿no es cierto? Eso que se sabe, ¿no es cierto? Que era muy cercano a los animales, Exacto, a toda la creación en a la general. creación en general. Ujú. Lo nombra ella a la pasada, sin nombrarlo, nombra frases. Quizá la obra más Ujú. famosa de Francisco ha sido un poema que se llama El Cántico del Sol, Sí, sí, sí. ¿cierto? Y en él, como tal vez sabrán, va enumerando todas las cosas y habla del agua, del fuego, de la tierra, las nubes, de la muerte, celebrando todo, celebrando la belleza de la existencia. Entonces, ese sentimiento de vivir en el mundo como en una fiesta divina y de estar enteramente abierto a la presencia de lo espiritual en la tierra, no como algo paralelo a la tierra. Ajá, exacto. Esa es la espiritualidad de la que nosotros hablamos y que de alguna manera el método que hemos estado conversando en las grabaciones anteriores Pretende lo mismo. busca eso, Ajá. que uno se vuelva sensible a lo que las cosas dicen. Y que en el fondo se termina poniendo en práctica en el mundo. Exacto, Como se hace vivir en los hechos concretos, en los actos. exacto, Y ella lo hace a través del libro. exacto. Esta idea que mostraba Francisco, así que no sé exactamente cómo está escrita, si en forma de poema, pero la idea de que las cosas se hacen con las manos, luego se hacen con las manos, luego se hacen con la cabeza, como se piensan, y luego se hacen con el corazón. Sí, O sea, cómo pasar las cosas del mundo físico al interior. al mundo interior pensante y luego volver a transmitirla al mundo a través del corazón. Entonces, Exacto. ese traspaso como de unir esas tres formas se queda reflejado en la joya que es el libro. Exacto. Y concretamente también entonces esta idea de que una espiritualidad que no sirve concretamente, no Ujú. sirve. No, ¿eh? sí, Una espiritualidad exacto. abstracta, Si tengo una espiritualidad construida, para mí solo encerrado en la pieza, no ayuda al mundo mayormente, ¿cierto? Y también, ¿de qué sirve una espiritualidad en la que me retraigo de la existencia?
Ajá. en vez de encontrar el resplandor de lo divino en las cosas. Mm. Cuando uno puede encontrar el resplandor de lo divino en lo pequeño, en todo, en la hojita que se cayó del árbol, Ajá, el pequeño momento ¿cierto? que le dijo yo. Exactamente, qué linda imagen. Cuando uno puede encontrar lo divino en eso, uno se siente intensa e infinitamente acompañado. Mm. Y entonces uno aprende a sentir la creación como una obra colectiva, en la cual los humanos formamos también nuestra parte. Y vuelve esta sensación de no estar solo, de Exacto. sentirse uno con el mundo, y obviamente que cuando uno se siente no solo, no solo solo, sino no solo acompañado, sino que esa idea de uno con el mundo, uno empieza a ayudar al mundo porque siente que también es parte de uno. Es parte, claro, estamos todos dentro de la misma trama. Mm. Entonces, estaba ahí ese fuego en Francisco, así, no sé, esta historia de que va donde va a Egipto y habla con el, ¿cómo se llama esto? Con el faraón y, Con el y lo, sultán de no sé qué. exacto, Eso, y un lo, y sultán. lo, lo reta a pasar por sobre el fuego y cosas, como que estaba dispuesto a morir Sí. por mostrar. Al final Sí. no le aceptaron el reto, pero Claro, de hecho, porque pensaron, este tipo de estar loco. seguramente daba esa impresión, Ah, tal confianza que pero tenía. lo condecoraron y le dieron, en el fondo, el respeto que se merecía por ese nivel de como de compromiso, es porque evidentemente veía el mundo así, como Sí, parte de él. estaba unido completamente con eso. Y, y claro, entonces uno lee en estas páginas de Gabriela Mistral la manera en que una persona contemporánea, digo, porque aunque Ujú. fueron escritos hace 100 años, se siente lo moderno en ella, Totalmente. claro. La manera en que alguien moderno, lleno de dudas, de heridas, de angustias, se puede querer acercar a esto. Entonces ustedes van a ver en las páginas de este libro cómo ella de repente se cuestiona su incapacidad para vivir Ajá. así. Ujú. Y es muy hermoso y muy conmovedor ver cuando ella dice, yo no sería capaz de esto. Ah, sí. Es muy humano porque probablemente a uno que lo lee también uno dice, no, pero esto está muy lejos de mí todavía. Y sin embargo, en el intentarlo uno va haciendo que se acerque. Exacto. ¿Mm? Sí. No Sí. es un tema que uno diga, tengo que llegar un día, en un día a esto. Conseguirlo al tiro. Claro, tengo que hacer un camino en la vida que me vaya acercando a ser sensible a las cosas. Esta Yo- idea de, no sé, del camino que tiene que ser ni siquiera lento ni rápido, sino que el tiempo que me tome. Y voy a poner la atención que sea necesaria en el camino, en el mundo y en mí. De decir, oye, en realidad eh, quiero saber todo lo bueno y lo malo que está dentro de mí, como conocer la existencia del mundo y la mía misma. Completamente, una muy buena observación. O si no, no se puede seguir. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo quería leer un trocito en que está, no diré elegido al azar, porque la verdad que son todos extraordinarios, Sí, son geniales. pero este es cortito y dice mucho del sentido de lo espiritual y también del sentido de lo poético. Ajá. Se llama un lirio, el lirio. Y dice así, un lirio, dirías tú, mirándolo abrirse, es el semblante de Cristo, o mejor, su mejilla puesta en el viento. Es tan perfecto como si estuviese hecho para la eternidad, y dura lo que una palabra en el viento. Me está enseñando el hermano Lirio que debo ser perfecto en mis pequeñas acciones, en esas menudillas acciones que yo suelo desdeñar. Se halla siempre tembloroso, en el aire van pasando los suspiros de los afligidos y lo tocan sobre los pétalos. Y está tembloroso también porque es mirado del Señor y Él siente la mirada. Nosotros no la sentimos y por eso estamos duros y erguidos. El hermano Lirio es blanco, no por soberbia, sino para muestra de la blancura. Sin él y sin la nieve, que suele bajar tardíamente, los ojos se olvidarían de ella. Está callado y así están todas las cosas. Siguen escuchando desde el primer día de la creación. Nosotros, pobrecillos, dejamos de oír el murmullo del que nos hizo, porque nos embriagamos escuchando nuestra propia algarabía, y ésta ha endurecido nuestros oídos. La divina lección es tan sencilla que nos hubiese venido solo del lirio de las colinas, si no se hubiesen puesto otros a derramar sus mentiras numerosas. Estar en silencio, sentir el dolor que pasa en el viento y tejerse la blancura lentamente del corazón hacia los pétalos. Y el hermoso lirio sirve, aunque no lo creas. Tiene suspendido el rocío, que así no cae en la tierra. Como una mano lo tiene suspenso. Y hay muchas criaturas que solo existen para tener una cosa suspendida. De este modo, Francisco sostiene las livianas palabras del Señor sobre la lengua. O sea, ¿no es cierto? Evidencia que lo vio, que lo identificó en su calidad de maestro.
Así es. Y además de identificarlo en su calidad de maestro, habla de esta maravilla de que las cosas han estado calladas observándonos. Eso es. Que es lo mismo que hemos estado hablando todo el tiempo en el canal. Exacto. Y que nosotros, como dice ahí bellamente, pobrecillos, nos ponemos a hablar tanto de otras cosas que dejamos de escuchar lo que las cosas dicen. Ajá. Y entonces nos cerramos y nos endurecemos ante el mensaje de lo espiritual. Mm. Lo espiritual no está en otra parte, está aquí mismo. Mm. Y entonces para saber escucharlo y reconocerlo hay que prestar mucha atención. Y la atención se presta sinceramente cuando uno está admirado de lo que está observando. Y cuando uno presta atención levemente, voy a decir, por Sí. primera vez, de inmediato uno va a encontrar algo. Muy bien dicho. No hay que ir a buscarlo. Cuando decimos está aquí, nos referimos a está aquí y está en todo. En O sea, todo. está en todo lo que es. Precisamente. Sí. Entonces, bien dice que las cosas nos están mirando Y esperando. y esperando. De alguna manera encontremos la actitud. Y así, claro, por ejemplo, a mí me gusta buscando otro trozo que él quiere leer, pero mientras lo hace, el libro está hecho de esto, de pequeños apuntes. Como ustedes ven, son como reflexiones sobre cierta condición de lo espiritual. Y no son más ambiciosas que lo que acabo de leer. Pequeñas frases, pequeñas anotaciones sobre la vida humana, que por la manera en que están escritas, revisan y como que lo muestran todo a una luz nueva. Exacto. Ahí encontraste lo Y en el fondo también, a través del libro, reconoce la maestría de Francisco y uno reconoce la de ella. Muy bien. ¿Cierto? Finalmente también diciendo, bueno, también era una maestra del arte, ¿no es cierto? Del conocimiento interior. Así es. Y estamos hablando de un libro, quizás con qué más nos podríamos encontrar conociendo su alma a través de leer su obra. Entonces hay una frase que lo plasma perfecto aquí en el libro, dice: tremendo misterio de la vida interior. Esta tiene, como la tierra, zonas dichosas y mantos de lava seca. De intensa la vida interior del místico, parece que en algunos momentos quema el alma. Así que evidencia, ¿no es cierto?, su camino como maestra también, porque evidencia el dolor el dolor asociado a la sabiduría. Ajá, el dolor del maestro. Exacto. Y pensaba yo lo siguiente, una crítica que le haría a mi tiempo, con amor, porque uno puede criticar con amor. Que nuestra época se ha vuelto tan cómoda y tan temerosa que la sola idea de que la sabiduría venga acompañada de dolor basta para convencer a algunos de que no vale la pena intentarlo. Prefieren vivir en la comodidad. Y no quieren sufrir. No quieren sufrir. Entonces, al no querer sufrir, no llegan a conocer nada. No. ¿Cuál es el sufrimiento del conocer? Y estamos hablando de dos personajes que sufrieron. Ciertamente. Ajá. ¿Cuál es el sufrimiento del conocer? Que para conocer al otro o la otra cosa, tengo que sacrificar mi propio bienestar, mi propia comodidad. Tengo que salir de mi zona de confort, como dicen hoy día, y asomarme a lo que no conozco. Es lo que hablamos de encontrarnos con el mundo espiritual en todas las cosas, para ponerle un rato atención a las cosas, poner atención en otra cosa, no ponerla en mí, finalmente. Eso es. Entonces significa una pequeña muerte del egoísmo. El conocimiento solo se puede lograr si el egoísmo muere. Porque el egoísta solo se ve a sí mismo. Y se ve reflejado en todas las cosas. Entonces camina por el mundo no viendo más que imágenes de sí mismo. ¿Cierto? Cuando uno se mueve de acuerdo a lo que cree conocer y no avanza, simplemente se ve reflejado en todas las cosas y no llega a conocer nada. Ajá. Y conocer significa exponerse. Exacto. Y ahí está el dolor, ahí está el misterio. En el fondo, descuajar esta forma que tenemos ya así detenida, cristalizada, ¿no es cierto?, de lo que creemos que somos nosotros mismos. Precisamente. Es como decía ella, en el fondo, que tenemos que encontrar lo que es el Cristo que está dentro de nosotros. Y, así es. Y es mucho lo que no es Cristo. ¿Cierto? Hay mucha cosa que nos aleja. Entonces, habla ella aquí en uno de los capítulos, en el fondo, voy a decir, los requisitos que pone San Francisco, claro, en el camino. Y que son requisitos que pone él para su época, pero que en el fondo representan una verdad. Así ¿cierto? es. Entonces el primero dice: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Ella va analizando cada una de estas palabras de a poco, entonces vamos a ir analizándolas así de una. Dice: las palabras que van en un ascendimiento, la primera obliga a la entrega de los bienes,
de esto algunos son capaces. Así es. Entonces, finalmente, la idea de poner la atención lejos de lo material, en el fondo. Así es. Sí. No vivir para la mantención de lo material. Pocas veces se entiende, la gente en su mayoría sueña con tener dinero, más dinero del que tiene. Y pocas veces se comprende que tener más dinero significa tener que cuidar ese dinero. Y el dinero, por lo tanto, cuando una persona es muy millonaria, termina atrapado por la red de negocios que necesita hacer para que el dinero no se pierda, Ajá, para no bajar del, para no de lo bajar que del tiene. nivel de vida que tiene. Mm. Y todo esto sale de la idea de que del primer discípulo de San Francisco, Claro, que era un hombre rico. ajá, que es don Bernardo de Quintabal, Muy bien. que era un hombre rico y culto. ajá, rico y culto, y que, bueno, por lo culto, ¿no es cierto?, logró encontrar invita a Francisco a su casa, Así es. y lo deja dormir ahí, y luego le dice, en el fondo, quiero seguirte. Exacto. Y él le dice, bueno, si me quieres seguir, tienes que seguir este requisito, y uno de los primeros es despojarse de las cosas. Claro. Está citando, perdona, 3 frases del Nuevo Testamento. Ajá. Pues esas son 3 indicaciones que da Cristo en distintos momentos de los evangelios. Bueno, él está la imagen de Cristo, bueno, finalmente, porque Así por es. los estigmas, ¿no es cierto? Así es. Entonces, hay otra cosa también relacionada con el dinero que no es un rechazo al dinero, sino que las cosas del mundo influencian el alma finalmente. Así es. Entonces, podrían ustedes mismos hacer el ejercicio, ya que están escuchando y están en esto, de pensar qué es lo que significa el dinero, ¿no es cierto? Y de usarlo con sabiduría, ¿no es cierto? Porque en el Muy fondo, en el dinero mismo está la idea de la división, Así es. ¿no? Así como en un arma la idea de la matar. muerte, ¿no? Claro, claro que sí. Entonces, esa es la primera frase, ¿no es cierto? Poner la atención en el interior. Y la segunda dice, no lleves nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni sandalias, ni dinero. Que es más o menos parecido a la primera. Dice, la segunda sube otro peldaño inmenso. No se trata solo de dar, sino de arrancarse de las más inocentes complacencias corporales, la del aliento, la del suave caminar. Claro, la idea es poco a poco, y recalcamos que es poco a poco, ir aprendiendo a pensar menos en mí mismo y más en el otro. Menos en mi propio bienestar y más en lo que el otro necesita. Por eso es deshacerse de este aspecto propio, ¿no es cierto? Claro. Del aliento y de las sandalias. Claro, porque alguien podría decir, ya estoy dispuesto a ayudar, pero siempre teniendo como primera prioridad su bienestar. Ajá. Y claro, Y eso no deja de ser te tampoco. va a decir lo mismo, qué buena cosa poder ayudar, pero la ayuda se torna compleja cuando ya implica un malestar. ¿Cuántos de nosotros decimos a un amigo, sí, yo te ayudo? Y cuando el amigo nos pide ayuda de verdad, uno dice, ¿en qué me metí? Exacto. Entonces, claro, cuando la ayuda se vuelve incómoda, ahí recién empieza la verdadera ayuda. Y hay una línea delgada también, uno tampoco va a ayudar siendo torturado. No, claro, por supuesto. Que nos torturaran por hacer esto, entonces no. Claro. Bueno, cuando uno quiere ayudar realmente, no... las cosas se van dando. Así es. Lo sabemos, ¿no es cierto? Así es. El apoyo va llegando. Y la tercera dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así es. La tercera, dice ella, se hinca en el cielo, porque en el legarse a sí mismo hay más que el tormento corporal. Así es. Hay la descajadura de cuanto en nosotros no es Cristo, que es lo que leímos anteriormente. Exacto. Y lo que en nosotros no es Cristo, eso lo agrega ella, ¿no es cierto? Es casi todo. Sí. Hay una cosa que obviamente tiene la religión antigua y que a veces confunda el pensamiento contemporáneo. Y es que en la antigüedad las cosas se decían a través de imágenes y adornadas bellamente. Y hoy en día los humanos amamos hablar más directo. Sí. Entonces uno lee estas cosas y dice, no entiendo nada, son puras palabras bonitas, no dicen ni una cosa. Ajá. Y es porque ¿Cómo voy a adornan. dejar todo? ¿Cómo voy a dejar? Claro. Entonces no se dan cuenta que lo que hay detrás son ideas, Exacto. que están envueltas en una linda envoltura, pero son ideas y las ideas siguen tan vigentes como ahora. Entonces cuando se habla de negarse a sí mismo e venir en pos de mí, quiere decir abandonar el ego e ir en busca de su propia individualidad, su verdadero ser espiritual. Exacto. Cuando dice toma tu cruz y sígueme, toma tu cruz, toma la responsabilidad de ti mismo. Muy bien dicho, ¿cierto? La cruz es un instrumento de tortura, dice la tradición, pero también es el símbolo, claro, de la responsabilidad de estar encarnado, de la dificultad de mantener el equilibrio en la vida. Del peso del ser humano. Muy bien, ¿cierto? Y finalmente estas tres
leyes, ¿no es cierto?, para comenzar el camino, es lo mismo que nosotros hemos pedido en el curso a la Así es. manera contemporánea, ¿no es cierto? Exacto. No, Claro, nadie puede conocer el mundo espiritual si prefiere la comodidad que lo sumerge en el sueño, en el adormecimiento. ajá. Nadie puede, O nadie el puede placer, conocer, ajá. exacto, y nadie puede conocer el mundo. Y no es que el placer no enseñe, No, sino que tengo que tomar el placer como una enseñanza. ni que la comodidad tampoco sea algo malo. Claro, Sí. sé que no se trata de andar torturándose, pero se trata de tener una actitud despierta frente a estas cosas. O sea, la manera moderna que de alguna manera nosotros tratamos de transmitir no busca negar el mundo, todo lo contrario. Pero una forma de reconciliarse con el mundo es intentar conocerlo. Entonces, Ujú. por ejemplo, un placer, supongamos la buena mesa, puede reivindicarse si me dedico a tratar de conocer lo que la comida me quiere decir. Si no Ajá. lo cultivo solamente por el placer y me deja nada, solo el bienestar, Mm. sino que me dedico a conocer lo que los sabores, los olores, las texturas me están indicando. Y la gente lo tiene que sentir, ¿no es cierto? La diferencia de comer por placer o de comer por compromiso Así a es, todo el ritual que eso abarca, ¿no es sí, cierto? La pérdida de sentarse en la mesa, sí, de cocinar junto con alguien, de disfrutar ese momento. sí. Entonces, en el fondo, acercarse a eso. Hay una película antigua preciosa a propósito de esto que se llama La fiesta de Babette, ¿Ya? si alguien la quiere ver. Y es la historia de una niña que era cocinera de un restaurante famoso que tiene que huir de Francia en una época antigua. Ujú. Y se va a vivir a un pueblito donde todos son súper religiosos a la antigua, así como que todo es pecado. Y ella recibe un dinero. Y en vez de volverse a París con ese dinero, decide hacer una fiesta increíble en el pueblo para todas estas personas tan duras de corazón, que la trataron siempre con cierta distancia, porque ella era como que tenía otras costumbres. Ah, Y hace una fiesta increíble y les enseña el valor de lo que es comer y reunirse a comer para celebrar la creación. Entonces, si le damos ese carácter a los placeres, se santifican. Dejan de ser ah. laberintos donde nos podemos perder y se transforman en oportunidades para conocer mejor. Cambian, que loco, vemos otra forma de algo que ya le habíamos dado una. Nos Así damos es. cuenta que en el fondo la forma se la dimos nosotros. Exactamente, y que las cosas son infinitas. Que nosotros vamos eligiendo qué enfoque le vamos dando y que eso a veces está determinado por la época y la cultura. Y les vamos dando el enfoque en relación a lo que la cosa es. O Ah, sea, la cosa nos muestra en el las fondo cosas el nos va enfoque. indicando, Ah, exactamente. Sí. bueno, te voy a pedir, amigo, que leas con tu maravillosa voz. Oh, Bueno, vamos a leer este y no vamos a leer mucho más porque la idea es que lo lean ustedes también. completamente. Adelante, amigo. Ya. Este trozo se llama Rosa helada y dice: Francisco se paraba delante de una planta y después de acariciarle las flores, iba tocando en el tronco y las ramillas un nudo negro, una cicatriz leprosa. Y cuando encontraba una rama rota, se cortaba un pedacito del sayal para cubrirle la herida y no se desangrara. Un día halló en el rosal preferido una rosa que no podía abrirse. Le había caído escarcha y estaba con dos pétalos en alto, como dos alitas abiertas. Las demás se habían endurecido. Pobrecilla, le dijo San Francisco, el hermano Sol no te calienta lo bastante, pero tú no puedes perder la alegría de abrirte, que es toda la dicha de una rosa. De mucho beber al hermano Sol con el pecho, llevo este muy tibio, hermana Rosa. Acuéstate aquí y veamos si se afloja el botoncillo duro. Francisco tiene toda una siesta, la rosa sobre sí. Ella va soltando los pétalos uno a uno. Teniendo doblada la cabeza sobre la flor, le escucha el pequeño ruido con que se hincha en el centro de cada pétalo y salta. Le ve ir mudando el blanco verdoso por el blanco blanco. Así, aprende Francisco que cuando el último pétalo va a soltarse, se oye el canto de la flor, la palabra de la plenitud. Es tan suave esa palabra que hay que oírla parando los pulsos. Es la alabanza de la rosa. Un momento después, el pétalo más maduro de abajo cae hacia un lado y ha pasado el instante inefable. La rosa redondeó su círculo y Francisco dio un suspiro gozoso. La corola lo miraba con el ojo dorado de sus estambres amasados, y ese día él compuso un canto sobre la alegría de abrirse de una rosa. Qué maravilloso. Qué belleza, qué profundidad, Mm. ¿cierto? A mí la parte que me destroza es cuando habla
la palabra de la plenitud que se oye cuando la rosa florece por un segundo completa antes de empezar a deshojarse. Y ese es el canto silencioso que hay que oír parando el corazón. Ajá. Y ese es el instante, el destello, ¿no es El cierto? destello de la revelación de las cosas. Que dura menos que un segundo. O sea, Así es. entonces, para ver un destello que dura menos que un segundo, hay que entregarse. Entregarse Hay y que estar poner atento. toda la atención. Toda la atención Justamente. La a atención eso. llena de amor. Entonces, eso es a lo que está llamando, a entregarse y a poner la atención en lo otro. Y un último comentario sobre esto. Ustedes dirán que poético, sí, y todo, pero hagan algo concreto. Tengan una plantita y cuídenla amorosamente. Y vayan asombrándose de cómo va a ir creciendo. Y de repente, por ejemplo, produce la primera flor. Ajá. Y van a sentir ese destello si le han prestado atención y amor. Porque como bien pone el ejemplo de ella, no solo es que mira la rosa, sino que además la ha cuidado. Ajá, A exacto. darle el calor que le faltaba. O Esto sea, lo vivió todo podemos un hacer proceso. nosotros, justamente. No se ganó no iba caminando y se encontró con el No, destello. se acercó y se unió con el fenómeno. Mm. Nosotros podemos hacer eso dedicándole amor y atención a una planta que tengamos en un macetero. Y ocurre así, entonces nosotros que somos buenos para las plantas, de repente nos paseamos y nos encontramos con algo nuevo y se siente ese destello, ¿no es cierto? Así Se es. identifica eso, es una alegría por lo otro, Por y la existencia. por la existencia. Y por eso usan una planta, porque la planta no te devuelve nada en realidad. No, claro, y Nada está ahí concreto. calladita. Claro, No es como un animal que te hace fiesta, por último. claro, claro. La planta no hace nada, entonces entregarse a una planta es entregarse un poquito a esta idea de dar sin esperar nada a cambio. en el fondo. Muy, muy bonita observación. Entonces, miren, podríamos seguir hablando de todo el libro y cada uno de estos textos tiene 1000 interpretaciones si ustedes quieren, Ujú. pero simplemente los invitamos a redescubrir esta joya, así como a redescubrir en general muchas otras cosas que ella escribió, Ujú. pero en particular esta como ejemplo de una actividad espiritual concreta, Sí, específica, de que no son despierta. una escritora de cosas lindas nomás, Así sino es. que hay mucho más allá que decir de ella. Entonces, finalmente, la invitación que queremos hacerle acá es que celebremos haber tenido esta individualidad en Chile y conozcamos su obra y tratemos de darle un sentido actual, o sea, ver que se puede aplicar perfectamente a la vida contemporánea. Salgamos del cliché, del estereotipo de la escritora que escribía poemas para niños Ajá. y vayamos conociendo la profundidad de su obra y deslumbrémonos con esta vida espiritual activa, profunda que tenía. Así como pasó de ser una escritora que escribía cosas para niños y ahora se está, ¿no es cierto?, tomando en cuenta más todavía su rol Casi de feminista, lucha, por ejemplo, sí, claro. su rol feminista, ¿no es cierto? Tiene este otro rol también espiritual que igual de importante y seguramente siento una base para todo lo demás, inclusive ese amor que tenía. Es muy probable que esto sea el corazón de toda su postura. Exacto. Y invitarlos a zambullirse en el libro. Sí, el libro como tal es una belleza. Entretenido, fácil de leer, es cortito, cada capítulo es corto, entonces es muy bonito. Sí, dejar es que una joya. la vida que zumba y aletea como un insecto en cada hoja Ajá. se cuele en ustedes y les caliente el corazón. Exacto, sí, sí. ¿Qué pasó con nosotros finalmente? Nos encontramos, lo leímos y quedamos maravillados, lo Claro. bonito que es. Es un libro para el corazón, para la sabiduría del corazón. No esperen intelectuales devaneos ni tampoco tensiones y dramas. Es la sabiduría de la sencillez, de la simpleza. Muy bien dicho. Mejor testimonio de amor a Francisco así es difícil. Exacto, sí, Por lo mismo. difícil. Así que eso. Sí. Vamos a seguir hablando de cultura y de chilenos, por supuesto. Por supuesto. Que quedan grandes todavía de los que no hemos De comentado. los que no hemos hablado ni una palabra todavía. Así Ciertamente. que bonito que iniciamos con ella, pero seguiremos con otros que son una Dignos de maravilla. destacarse. Exacto, por supuesto. Muy bien, pues. Así que eso. Gracias por escuchar y Muchas gracias. ojalá que disfruten la lectura. Un abrazo para todos. Chao. Cuídense.